Hola traders, bienvenidos a Rocket Trading Academy. Mi nombre es Fernando, cofundador de la academia, y en este video vamos a estar hablando un poco sobre la libra esterlina. Para comenzar el video quisiera arrancar observando el calendario económico, ya que lo vamos a tener bastante ocupado para la semana, y es que arrancamos con el PMI de manufactura de China el día domingo. En este caso esto podría llegar a causar ciertos movimientos en el dólar australiano debido a la relación o a la correlación prácticamente que tienen ambos países debido a los tratados comerciales y demás. Luego el lunes tenemos asueto bancario para Inglaterra y también tenemos PMI nuevamente para China. En este caso es la parte del Caixin, que de nuevo, como ya habíamos comentado, puede llegar a causar cierto impacto en el dólar de Australia. Luego el martes tenemos mucho ojo, decisión de tipos de interés para Australia y prácticamente información sobre la política monetaria. En este caso, esta es una noticia que podría llegar a causar un impacto bastante significativo en los mercados debido a todo el contexto que estamos observando, ya que nos va a dar una pista respecto a los planes que tiene Australia para lidiar con la reactivación económica. Luego de esto tenemos PMI de manufactura y cambio en el empleo para Alemania, lo cual puede llegar a afectar el euro. Tenemos PMI manufacturero para Gran Bretaña, datos de la inflación, mucho ojo, anual para Europa, al igual que una vez más PMI, pero en este caso para Estados Unidos, y PIB trimestral para Australia. En este caso, el día martes, las noticias más importantes, en mi opinión, vendría siendo la decisión de tipos de interés, tal vez el desempleo alemán, y el PIB trimestral para Australia y obviamente los datos de inflación anual para Europa. Así que el día martes va a ser un día bastante atareado en cuanto a noticias fundamentales, así que les recomendaría tomarlo en cuenta en su operativa. Luego el día miércoles tenemos el adelanto de la NFP para Estados Unidos e inventarios de petróleo. Recordemos que los datos del petróleo pueden impactar al dólar canadiense. Luego de esto tenemos el día jueves PMI de servicios, PMI del composite para Gran Bretaña. Luego de esto tenemos una vez más datos de reclamos por desempleo para Estados Unidos. Mucho ojo con esto, tenemos una conferencia de prensa del Banco de Inglaterra, lo cual de nuevo también nos puede dar pistas respecto a los planes que tienen en Inglaterra para lidiar con el tema de la crisis económica a través de la cual están pasando actualmente. Luego tenemos PMI no manufacturero para Estados Unidos y ventas minoristas para Australia. De este día considero que los dos más importantes van a ser los datos de los reclamos por desempleo y la conferencia de prensa del Banco de Inglaterra. Luego de esto cerramos la semana el día viernes con el PMI de construcciones, la típica NFP para Estados Unidos. Recordemos tener mucha precaución este día, ya que esta noticia tiende a causar mucho impacto en el mercado. Recordemos que siempre desempleo, tasas de interés e inflación son las tres noticias fundamentales que más tienden a causar un impacto en los precios, al igual que cerramos con noticias del cambio en el empleo para Canadá y también con PMI canadiense. Así que en este caso para el día viernes las noticias más importantes prácticamente sería la NFP estadounidense y el cambio en el empleo para Canadá. Dicho esto, vamos a pasar al gráfico. En este caso quisiera arrancar hablando un poco sobre el contexto en el que estamos actualmente en el mercado, ya que la semana pasada vimos una conferencia, una conferencia de prensa por parte de la Fed en la que anunciaron un cambio en la política monetaria. Si quieren ver una explicación más detallada respecto a esto, pueden visitar nuestro canal de Telegram, ya que publicamos ahí un análisis sobre esta noticia. Esto lo que ha básicamente causado es que el mercado ha estado comenzando a entrar en una fase está saliendo, mejor dicho, de una fase de aversión al riesgo, lo cual obviamente afecta negativamente pares como el yen japonés, y en este caso tenemos una subida constante en la libra yen, muy probablemente en los últimos días fomentado respecto a la noticia que tuvimos de parte de la Reserva Federal, ya que esta nueva política de tasas de interés y de política monetaria en general puede llegar a causar expansión económica sostenida en el tiempo, lo cual obviamente es positivo para el mercado. Las personas están buscando invertir en activos un poco más riesgosos, lo cual se traduce en los precios a través de una entrada en general al mercado de disposición a tomar más riesgos, lo cual obviamente va en contra del yen japonés, del franco suizo y en ocasiones del dólar estadounidense. Así que en este caso la subida de la libra yen puede llegar a estar justificada respecto a esta fundamental, por lo cual podríamos llegar a ver una continuación alcista. Veíamos cómo hace unas semanas analizábamos este par y hablábamos de un posible rebote en esta resistencia semanal.
En este caso el mercado, si bien rebotó, visita la parte inferior del canal y luego no lo logra romper, por lo cual la estructura alcista se mantiene técnicamente válida, pese a que en esta fase de acá tuvimos máximos más o menos al mismo nivel. El mercado llega, visita la parte inferior del canal y ahora sí nos marca un nuevo máximo creciente. En este caso el mercado corrige luego de que este máximo creciente se marca en el gráfico, principalmente para también marcarnos un pullback de la ruptura de la resistencia semanal. Así que en este caso es probable que podríamos ver movimientos de continuación en el gráfico respecto a la libra yen, y es que también el mercado recientemente ha roto al alza una vez más la media móvil de 50 periodos, y la media móvil de 200 aún sigue marcando una tendencia alcista bastante pronunciada. En este caso considero que lo más adecuado podría llegar a ser evaluar, por ejemplo, los datos del estocástico, en el que nos marca debilidad en el mercado, por lo cual no podría ser una mala idea el esperar a una ligera corrección para buscar un punto de entrada acá, en el que podríamos llegarnos a apoyar en el estocástico para validarlo y así poder considerar potenciales operaciones al alza. En caso de que estén bajistas en la libra o alcistas en el yen, considero que lo más adecuado sería esperar una ruptura bajista del canal, de la estructura alcista que tenemos válida prácticamente desde finales de junio, para poder así considerar operaciones más o menos así, es decir, que el mercado regrese, nos anule la ruptura de la resistencia, nos rompa el canal, una corrección, siempre es bueno esperar a la corrección para poder considerar la entrada de nuestras operaciones, y ya ahora sí una continuación a la baja, cuya meta inicial podría llegar a ser los 138, y en caso de que continúe la caída, podríamos ver una caída hacia los 1.37, tal vez un poco más abajo, o bien ya a un largo plazo o a un plazo un poco más extendido podríamos apuntar a este soporte diario que se sitúa en los 135 o al soporte diario inferior que se sitúa en la zona de los 132, todo dependiendo obviamente de cómo evolucione el mercado. Y un punto importante a considerar para las posiciones a largo plazo en la libra es el tema del Brexit, ya que recordemos que a finales de este año es la fecha límite en la que Reino Unido va a tener que salir de la Unión Europea, y obviamente todas las negociaciones y demás han estado en pausa debido al tema de la crisis económica. Dicho esto, vamos ahora a pasar a analizar la libra australiana. En este caso vemos como el dólar australiano, respecto a todas las fundamentales que lo han estado respaldando, respecto a que si bien ha tenido un rebrote de casos, aparentemente se está manejando bastante bien, y obviamente a raíz de el cambio en el sentimiento general del mercado ha causado que el dólar australiano se fortalezca más que la libra esterlina, y también puede tener que ver con el rebrote de casos en la zona de Europa y obviamente también Londres y ciudades principales de Reino Unido, que también han tenido un impacto pues no tan bueno, han tenido un impacto significativo de forma negativa en la libra esterlina, lo cual ha tenido como resultado en el gráfico un movimiento de consolidación, y recientemente desde más o menos el 20-21 de agosto el inicio de un impulso bajista que de hecho termina rompiendo la zona de soporte del rango lateral en el que estábamos desde hace ya unos días. Vemos como este impulso se origina una vez el mercado llega a una resistencia diaria. Este impulso termina rompiendo a la baja la zona de soporte, en este caso en temporalidades de H4 que teníamos más o menos en la zona de los 1.82 a 1.8150, que de nuevo también nos coincide con un área psicológica bastante significativa. Vemos como el mercado, de hecho, si hacemos un zoom un poco más de cerca, podemos ver como el mercado tiene una ruptura de intención, y luego en el proceso de pullback el mercado empieza a quedarse sin gasolina para poder continuar al alza y anularnos la ruptura. En este caso no se logró dar, y justo en la vela de cierre y mucho ojo de la semana, en la que de entrada esperaríamos volumen bajo, terminamos viendo un movimiento bajista bastante marcado. Así que en este caso podría llegar a ser inclusive una idea adecuada o una idea viable el considerar operaciones en venta, dependiendo de cómo observemos la apertura del mercado, y podríamos llegar a apuntar a la zona de soporte siguiente, en este caso que se sitúa en la temporalidad de H4, que nos coincide con la zona psicológica del 1.79. Otra zona que podríamos llegar a considerar a mitad del camino es la zona de los 1.80, ya que también es una zona psicológica que muchas personas le tienden a poner atención, y puede que veamos cierta interacción en el mercado alrededor de esta zona del precio. En caso de que el movimiento bajista sea continuo y logremos pasar por debajo de esta zona de soporte,
es probable que el mercado visite en ese caso la zona de los 1.77, que es en donde tenemos un área de soporte en temporalidades diarias. Y en caso de que ya a más largo plazo el mercado siga bajista para la libra o muy alcista para el dólar australiano, podríamos considerar operaciones de continuación o agregar a las posiciones que ya tengamos en una ruptura bajista de esta zona de soporte. Sin embargo, de nuevo, esto ya estaríamos hablando de operativa bastante más a largo plazo. Y obviamente entre más nos acerquemos a finales del año, es posible que el tema del Brexit tenga un impacto más significativo en cómo las cotizaciones van evolucionando respecto a la libra esterlina. En el caso alcista, podríamos esperar a que el mercado recupere la zona de soporte y considerar potenciales operaciones en compra hacia la parte superior del rango, que en este caso se volvería a considerar válido, y podría llegar a ser una meta alrededor de los 1.84. Sin embargo, no considero que este par sea una buena alternativa para operaciones en compra, principalmente por la ubicación del precio respecto al análisis técnico. Si estuviéramos positivos en la libra, en lo personal optaría mejor por planificar posiciones en la libra yen, ya que nos muestra una mejor situación en cuanto al análisis técnico para poder planificar mejores operaciones y obviamente con un riesgo-beneficio mucho más grande, ya que en caso de que veamos una continuación en la libra yen, es probable que el mercado inclusive termine llegando a la zona de los 144, que es en donde se sitúa la siguiente zona de alta relevancia, que en este caso termina siendo una zona de resistencia de temporalidades diarias. Y una zona a la que le podríamos poner atención a mitad de camino podría ser el área de los 142, que es más o menos a donde tenemos este nivel secundario. Así que en este caso ese sería el análisis que tenemos para esta semana. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que es lo más importante. Recuerden seguirnos en redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Rocket Trading Academy. Todos los enlaces están en la descripción. Y también no se olviden de seguirnos en Telegram, en donde constantemente entre semana estamos publicando nuestra opinión del mercado, nuestra perspectiva sobre diferentes pares, así como también consejos de análisis técnico, consejos de gestión emocional, consejos de gestión operativa y demás para que puedan mejorar en su carrera como traders. Nuevamente espero que les haya gustado el video, les deseo que tengan un excelente inicio de semana y recuerden que siempre deben planear sus operaciones y operar su plan.